Entes sobrenaturales defienden el Álamo. Tras la cruenta y recordada batalla del Álamo en marzo de 1836, la sangre aún no se había secado sobre las piedras de la misión, cuando una nueva orden se emitió desde las líneas mexicanas. El general Andrade, obedeciendo las instrucciones del presidente Antonio López de Santa Anna, recibió el encargo de demoler lo que quedaba de la misión. El Álamo, símbolo de la resistencia texana, debía desaparecer por completo, borrado no solo del paisaje, sino también de la memoria. Andrade y sus hombres llegaron al amanecer. La bruma del campo de batalla todavía se elevaba como una herida abierta, y el olor a pólvora, mezclado con la descomposición, formaba una niebla densa. El silencio era profundo, extraño, casi antinatural. Los soldados, endurecidos por la guerra, no hablaban. Caminaban entre los muros destrozados y los restos de cuerpos sin sepultar, sintiendo el peso de algo invisible que los observaba desde las sombras de la antigua iglesia. Cuando se preparaban para iniciar la demolición, un grupo fue designado para comenzar con la capilla principal. Armados con herramientas de demolición, treparon al techo para comenzar desde lo alto. Pero lo que ocurrió entonces sellaría la leyenda. De repente, uno de los soldados soltó un alarido. Los demás miraron hacia el centro del techo, y ahí estaba. Una figura gigantesca, alta como ningún hombre que hubieran visto antes, se materializó frente a ellos. No tenía rostro visible, solo una túnica oscura que ondeaba sin viento. Lo más aterrador no era su tamaño, sino lo que portaba en cada mano. Esferas de fuego palpitantes, que no se consumían, pero ardían con furia sobrenatural. Uno de los testigos juró que esa figura levantó los brazos y gritó en una lengua que nadie entendía. Al instante, una luz blanca y cegadora estalló desde su cuerpo. Los soldados cayeron de rodillas, algunos gritando, otros cubriéndose los ojos en un reflejo de puro instinto. Uno perdió el conocimiento de inmediato. El general Andrade, que observaba desde abajo, se abrió paso entre sus hombres para ver qué sucedía. Cuando levantó la vista, la visión lo dejó paralizado. El ente giró lentamente la cabeza hacia él, y aunque no tenía ojos, el general sintió que esa sombra lo estaba mirando directamente. Algo lo empujó hacia atrás, como una ráfaga invisible. Cayó al suelo, jadeando, con el corazón latiéndole en la garganta. La aparición se desvaneció tan rápido como había aparecido. Pero el miedo permaneció. Los soldados no quisieron acercarse de nuevo al edificio. Uno murmuró que había oído voces dentro de la capilla, voces que rezaban con un acento extraño. Otro dijo haber visto rostros entre las ventanas, figuras ensangrentadas con uniformes rotos, como si los mismos defensores muertos del Álamo siguieran allí dentro, vigilando desde el más allá. Esa noche, el campamento mexicano se convirtió en un lugar de susurros. Algunos soldados aseguraron que, desde la oscuridad de la misión, salían lamentos, gritos lejanos, incluso rezos en latín. Nadie durmió. Andrade, con el rostro pálido, decidió que no se tocaría un solo ladrillo más de la iglesia. No quiso dar explicaciones a sus superiores. Solo escribió un informe vago y se retiró con su tropa al día siguiente, abandonando la misión en pie. Los registros de ese evento no son muchos, pero lo poco que existe coincide en detalles clave. Una aparición en el techo, un resplandor imposible, soldados aterrorizados y una misión que, a pesar de estar bajo orden directa de ser demolida, fue dejada intacta. No por respeto, sino por temor. Con los años, este suceso se convirtió en leyenda. Algunos afirman que el ente era el espíritu de un fraile asesinado durante la masacre. Otros, más fantasiosos, sostienen que era la manifestación de todos los caídos, unidos en un solo espectro protector. Incluso hay quienes creen que fue una intervención divina, una señal para dejar el sitio sagrado en paz. Durante el siglo siguiente, hubo más reportes de apariciones en la misión del Álamo. Visitantes aseguraban haber visto siluetas moviéndose dentro de la capilla, aunque no había nadie más presente. Guardias nocturnos renunciaban tras pasar solo una noche en el lugar. Uno de ellos aseguró que una figura encapuchada se le apareció al pie de su cama improvisada, y lo miró durante horas, sin moverse. Un investigador de fenómenos paranormales que se alojó en el lugar a mediados del siglo XX, afirmó que, mientras tomaba fotos del altar, todas las luces se apagaron de golpe, y escuchó una voz masculina que repetía la palabra justicia en un susurro ronco. Ninguna de sus fotos se reveló correctamente. Todas estaban sobreexpuestas o completamente negras. La leyenda tomó más fuerza cuando, en los años recientes,
un grupo de turistas captó en video un fenómeno inexplicable. Mientras filmaban el interior de la capilla, una figura blanca cruzó el fondo de la imagen. Al revisar el video, notaron que el ser flotaba ligeramente sobre el suelo y no proyectaba sombra. La grabación fue analizada por expertos que no pudieron ofrecer una explicación concluyente. A pesar de los años, la Capilla del Álamo se conserva como una reliquia histórica, pero también como un sitio cargado de misterio. Algunos aseguran que los espíritus que ahí habitan no buscan venganza, sino proteger el lugar donde cayeron. Otros creen que el sitio es una prisión espiritual, un limbo para los que no descansan por haber muerto con la causa incompleta. Lo cierto es que ni el fuego, ni el acero, ni los siglos han podido borrar esa construcción. Lo que debía ser demolido por órdenes militares quedó intacto por orden del miedo. Y ese miedo, hasta hoy, sigue presente en quienes se atreven a caminar por sus pasillos cuando cae la noche. Porque aunque la historia cuenta cómo terminó la batalla del Álamo, lo que sucedió después, eso lo siguen contando las sombras. Fantasmas guardianes. Los ecos del pasado no siempre se desvanecen con el tiempo. En el caso del Álamo, el silencio de las piedras parece resonar con los gritos de quienes alguna vez defendieron el fuerte. Más de 3 décadas después de la sangrienta batalla de 1836, la historia volvió a agitarse en formas que desafiaban toda explicación lógica. En 1871, cuando las autoridades texanas planearon demoler partes de la misión, lo que comenzó como una operación sencilla, pronto se convirtió en una secuencia de eventos que rozaban lo sobrenatural. Todo comenzó al caer la noche. Varios obreros contratados para iniciar las demoliciones se retiraron antes de tiempo, con los rostros pálidos y los labios temblorosos. Aseguraban haber visto figuras marchando entre las sombras. Algunos dijeron que eran hombres en uniforme, armados con bayonetas y mosquetes, que salían por una puerta inexistente y se desvanecían antes de llegar a la calle. Un capataz afirmó con seguridad que uno de los fantasmas lo había mirado directamente y luego había atravesado una pared como si ésta no existiera. Esa misma noche, un huésped del Hotel Menger, ubicado a pocos metros del fuerte, despertó sobresaltado tras oír un estruendo de pasos que venían desde la calle. Al asomarse por la ventana, vio lo que describió como una procesión de soldados cubiertos de polvo, marchando en formación hacia la capilla. Cuando bajó a verificarlo, la calle estaba vacía. La noticia se propagó rápido. El alcalde recibió decenas de cartas pidiendo cancelar la demolición. Algunos residentes organizaban vigilias nocturnas con la esperanza de ver a los espectros, mientras que otros se alejaban del lugar por completo. Una noche, varios vigías juraron haber escuchado voces gritando en un idioma antiguo, órdenes militares mezcladas con lamentos. Uno de ellos abandonó su puesto, luego de ver lo que describió como una figura envuelta en un manto oscuro, sosteniendo una antorcha que no iluminaba nada. Lo más inquietante fue que esa misma figura fue descrita por otro testigo, un niño que jugaba en el parque al atardecer, ajeno a las historias que ya comenzaban a circular. Ante la insistencia pública y la acumulación de eventos extraños, los trabajos de demolición se detuvieron. Lo que había comenzado como una restauración urbana, se convirtió en una muestra de respeto temeroso. Algunos decían que los espíritus no defendían un edificio, sino la memoria de un sacrificio. En los años siguientes, el sitio fue declarado patrimonio y se comenzó a preservar. Sin embargo, la calma no regresó del todo. Durante la década de 1890, varios periódicos locales como The San Antonio Daily Express comenzaron a publicar testimonios recogidos de trabajadores, soldados y visitantes nocturnos. Un vigilante que patrullaba los techos del edificio principal se desmayó tras encontrar una figura de pie en el extremo del tejado, observándolo fijamente. Al despertar, su rostro estaba arañado y sus botas cubiertas de ceniza. Otro oficial aseguró haber seguido a una sombra por los pasillos, creyendo que se trataba de un intruso, solo para encontrar los candados cerrados y ninguna evidencia de entrada. La frecuencia de los incidentes convirtió el turno nocturno en un castigo. Varios custodios se negaron a seguir con las rondas, después de ver luces encenderse solas, escuchar el sonido de disparos lejanos, o sentir una mano helada en el hombro. En una ocasión, 3 vigías abandonaron el recinto al mismo tiempo, luego de ver una fila de soldados fantasmas formados en el patio principal. Dijeron que estaban inmóviles, en silencio absoluto, pero su presencia era abrumadora. Uno de los hombres comenzó a llorar sin razón aparente, y no pudo volver a dormir durante semanas. La capilla, en particular, se convirtió en el punto más activo.
Visitantes reportaban escuchar rezos suaves, como si una misa secreta aún se celebrara en la oscuridad. Una mujer que asistía a una visita guiada se desmayó al ver un rostro reflejado en una de las ventanas de la torre. Dijo que tenía los ojos completamente negros y que la miró con tristeza. Lo inquietante fue que, al recuperar el conocimiento, relató detalles del diseño interior del Álamo en tiempos de la batalla, a pesar de nunca haberlos estudiado. Algunos historiadores comenzaron a recopilar testimonios y a tratar de relacionar las apariciones con los nombres de los caídos. Las coincidencias eran extrañas. En los registros de los testigos, muchas veces, se repetían descripciones físicas que coincidían con retratos de soldados reales. Un teniente de caballería con barba recortada y sombrero de ala ancha. Un tamborilero joven que marchaba en círculos junto a la puerta principal. Una figura corpulenta con sable que recorría el perímetro, murmurando en voz baja. Cada uno de estos aparecía en al menos 3 reportes distintos, con personas que no se conocían entre sí. Con el paso del tiempo, la idea de que el Álamo estaba custodiado por una guardia espiritual comenzó a asentarse en la cultura popular. Los visitantes, lejos de huir del lugar, lo buscaban. Algunos dejaban flores en honor a los espectros protectores, mientras que otros tomaban fotos con la esperanza de captar algo inexplicable. De hecho, en 1911, un turista logró capturar una imagen en la que se ve claramente la silueta de un hombre parado sobre el tejado, con un fusil al hombro. El negativo fue examinado por expertos, y no se encontraron señales de manipulación. A lo largo del siglo XX, las historias no disminuyeron. Se reportaron voces en la radio de los guardias, cámaras de seguridad interferidas por sombras que cruzaban las salas y alarmas que se activaban sin motivo. Incluso durante trabajos de restauración recientes, varios empleados se negaron a trabajar en turnos nocturnos, tras presenciar cómo las herramientas se movían solas, o escuchar pasos en los pasillos cuando estaban completamente solos. Ninguno de los registros históricos oficiales menciona abiertamente la palabra fantasma, pero internamente, muchos trabajadores del museo lo aceptan como parte del día a día. Algunos incluso dejan veladoras encendidas antes de comenzar su jornada, para no molestar a los que aún están en guardia. El Álamo no solo es un símbolo de resistencia, sino también un umbral. Un lugar donde, según cientos de testimonios, los muertos aún vigilan, se manifiestan y defienden lo que alguna vez juraron proteger. Ya no se trata solo de historia, sino de presencia. Una vigilia eterna que, más de un siglo después, continúa repeliendo el olvido y el abandono. Nadie más volvió a proponer su demolición. Y quizá, solo quizá, los responsables invisibles de esa protección siguen patrullando las sombras. Bruja voladora de Monterrey. La madrugada del viernes 16 de enero del 2004, el oficial Leonardo Samaniego patrullaba una colonia de Guadalupe, Nuevo León, en lo que parecía ser una noche cualquiera. No había reporte de incidentes graves, la radio se mantenía en silencio y la mayoría de los vecinos dormían con las luces apagadas. El viento era leve. Todo transcurría con una calma casi aburrida, pero lo que ocurrió después lo dejó marcado de por vida y transformó esa zona residencial en el escenario de uno de los encuentros paranormales más documentados de la historia reciente en México. Minutos antes de las 4 de la mañana, mientras circulaba por la calle Almería, Samaniego redujo la velocidad al ver algo que no encajaba con el entorno. Un árbol al final de la calle parecía tener una figura colgando. Pensó que tal vez era una bolsa o un animal. Se acercó con el motor en ralentí y encendió las luces altas. Fue entonces cuando lo inimaginable ocurrió. Aquella figura cayó con violencia desde las ramas y quedó suspendida frente al cofre de su patrulla. Pero no tocó el suelo, flotaba. Apenas unos segundos le bastaron al policía para entender que no se trataba de una persona común. Era una mujer, o al menos algo con forma femenina. Vestía de negro, con una túnica que cubría todo su cuerpo, pero lo más perturbador eran sus ojos, enormes, completamente oscuros, sin iris ni pupilas visibles. No brillaban, absorbían la luz. No parpadeaban. La criatura parecía observarlo con una fijación antinatural, como si quisiera estudiarlo o penetrar su mente. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó contra él. Samaniego gritó mientras sentía cómo la figura golpeaba el parabrisas. No hubo rotura del cristal, pero el impacto fue tan violento y cercano que el agente se tiró hacia el asiento del copiloto, cubriéndose el rostro con los brazos. En medio del pánico, alcanzó a meter reversa y aceleró en dirección contraria. La figura lo persiguió flotando a escasa distancia
desplazándose de forma antigravitatoria, sin mover piernas ni brazos. En la grabación posterior del reporte radial, se escucha su voz entrecortada, rogando por refuerzos, diciendo entre sollozos que lo atacaba una bruja. En su desesperación, perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra una pared al fondo de la calle. La criatura desapareció. Cuando llegaron las unidades de apoyo, lo encontraron en estado de shock, con el rostro bañado en sudor y sin poder articular palabras coherentes. Fue trasladado al hospital, donde permaneció bajo observación varias horas. El diagnóstico: crisis nerviosa severa. Su testimonio, sin embargo, fue firme desde el inicio. No dudaba de lo que vio. Aquello no era humano. La noticia se filtró a los medios locales. En cuestión de días, el caso explotó a nivel nacional. Programas de televisión dedicados al misterio comenzaron a especular sobre el encuentro. El conocido investigador, Jaime Maussan, entrevistó al oficial y presentó el caso como un posible contacto con entidades no humanas. A pesar del título sensacionalista de bruja voladora, algunos testigos y ufólogos empezaron a conectar la descripción con ciertos reportes de seres extraterrestres avistados en otras partes del país. En paralelo, comenzaron a surgir testimonios de vecinos que, esa misma noche, aseguraron haber visto algo extraño. Una mujer de edad avanzada comentó que su perro se comportó de manera errática, ladrando hacia la nada durante más de 20 minutos. Un taxista que pasaba por la zona afirmó que vio una silueta negra desplazándose por los techos a gran velocidad, aunque en ese momento no le dio importancia. Una joven que vivía a pocas cuadras relató que tuvo una pesadilla vívida esa madrugada. En el sueño, una mujer encapuchada intentaba meterse por su ventana. Lo más inquietante fue descubrir, al despertar, que la reja de su balcón estaba abierta, algo que ella juraba haber cerrado antes de dormir. Las autoridades trataron de calmar la conmoción local atribuyendo el evento a un posible brote psicótico de la gente. Pero los exámenes toxicológicos de Samaniego resultaron negativos, y no presentaba historial de problemas mentales. Fue sometido a múltiples pruebas psicológicas durante las semanas siguientes, y los especialistas concluyeron que, si bien presentaba síntomas de trauma, no mentía. Creía genuinamente lo que relataba. El caso tomó un giro aún más perturbador cuando se reveló que en esa misma zona, años atrás, ya existían leyendas sobre una figura oscura que acechaba en la madrugada. Algunos ancianos del barrio recordaban cuentos de una bruja del arroyo que aparecía en los caminos solitarios para perseguir a quienes salían tarde. Aquellos relatos, que muchos consideraban invenciones folclóricas, cobraron nueva vida tras el incidente de Samaniego. Durante semanas, grupos de curiosos comenzaron a reunirse en la zona del avistamiento, esperando ver algo similar. Algunos incluso llevaron cámaras de video y equipos de detección electromagnética. Varios afirmaron haber captado luces extrañas o sonidos agudos sin fuente aparente. Uno de los videos más difundidos mostró una figura oscura desplazándose entre los árboles, aunque la imagen era demasiado borrosa para confirmar su autenticidad. La leyenda de la bruja voladora creció con rapidez, fusionando relatos antiguos con el caso contemporáneo. Pronto surgieron más reportes en otros municipios del estado, algunos de ellos claramente influenciados por la cobertura mediática. Sin embargo, ninguno tan creíble ni documentado como el de Leonardo Samaniego. Con el tiempo, el agente fue reasignado a labores administrativas. Nunca volvió a patrullar solo. En entrevistas posteriores admitió que su vida cambió radicalmente. Dejó de salir de noche, evitaba hablar del tema con desconocidos, y afirmó haber tenido pesadillas durante años. Aún así, jamás se retractó de su relato. Para él, no fue una alucinación. Fue un encuentro real con algo que desafiaba toda lógica. El fenómeno quedó en la memoria colectiva de los regiomontanos. Algunos lo tomaron como advertencia, otros como burla. Pero quienes estuvieron cerca esa madrugada, no olvidan los gritos por radio, ni la mirada perdida del policía en shock. Hoy, más de 2 décadas después, la historia de la bruja de Monterrey sigue siendo uno de los casos paranormales más comentados en el país, y una inquietante advertencia de que, a veces, lo imposible no está tan lejos como creemos. Gritos del cuartel de San Juan de Ulúa. En el puerto de Veracruz, justo frente al mar, se alza San Juan de Ulúa, una fortaleza construida en tiempos coloniales que resistió siglos de historia, batallas y sufrimiento. Durante buena parte del siglo XX, el lugar fue utilizado como cuartel y prisión militar. Su apariencia maciza de piedra, erosionada por el salitre y el tiempo, ya de por sí, generaba incomodidad.
Pero lo que realmente inquietaba a quienes ahí trabajaban no era el deterioro del edificio, sino lo que ocurría cuando caía la noche. Muchos soldados destinados a vigilar el lugar afirmaban que, pasada la medianoche, comenzaban a escucharse ruidos que no tenían explicación lógica. Al principio, lo atribuían al viento o a la acústica de los muros, pero no tardaban en comprender que había algo más. Los relatos coincidían. Gritos de dolor que venían desde los calabozos sellados, golpes en las paredes donde no había nadie, y pasos que resonaban en los corredores, aunque no se viera a ningún compañero. Era como si las almas que alguna vez fueron torturadas o ejecutadas ahí, siguieran caminando, atrapadas entre los muros del fuerte. Uno de los testimonios más comentados es el de un cabo destinado al resguardo nocturno de la sección norte del cuartel. En su primer turno de madrugada, al pasar frente a una celda clausurada desde hacía años, escuchó con claridad una voz que le ordenaba: «¡Alto ahí, soldado! ¿Quién le dio permiso para moverse?». La voz sonaba autoritaria, antigua, como si perteneciera a algún coronel de otra época. Cuando volteó, no había nadie. Revisó celda por celda, encendió su linterna y llamó por radio. Nadie respondió. Solo el eco y la brisa marina contestaron. Esa misma noche, el cabo decidió no contar nada, pensando que podría tratarse de una alucinación causada por el cansancio. Pero al regresar a su dormitorio, uno de sus compañeros le preguntó si también había escuchado las cadenas. No entendió la pregunta al principio. El otro soldado se lo explicó. Aquí, después de las 2, a veces se oyen cadenas arrastrándose por el suelo, como si alguien caminara, atado de pies y manos. A todos nos ha pasado alguna vez. Solo no hables mucho de eso, no les gusta. Otro guardia, destinado en la torre del sureste, relató que solía ver, justo antes del amanecer, la silueta de un hombre asomado en el patio central, con uniforme de época colonial. La figura parecía estar de pie, observando fijamente hacia la torre, pero cuando el centinela descendía para confrontarlo, el patio estaba vacío. En una ocasión, incluso siguió las supuestas pisadas en el polvo, que terminaban en seco junto a la pared, donde antes se ubicaba el muro de fusilamiento. Durante los años de operación militar, varios reclutas solicitaron cambios de destino. Decían sentirse observados, señalaban que sus cosas se movían del lugar, y que al intentar dormir, sentían peso en el pecho, o voces que les murmuraban órdenes imposibles de entender. Hubo quien aseguró haber recibido una carta escrita a mano, que apareció entre sus cosas, sin firma, pidiéndole ayuda para salir de los túneles. La nota, escrita con una caligrafía antigua, desapareció al día siguiente sin dejar rastro. Uno de los casos más documentados ocurrió durante un simulacro nocturno. La tropa debía patrullar el perímetro del fuerte, apagadas las luces y en completo silencio, simulando un estado de alerta. Uno de los equipos de reconocimiento se retrasó. Al reencontrarse, afirmaron haberse desviado al escuchar gritos que venían desde el ala oeste, donde se encontraban las celdas de aislamiento. Dijeron que habían visto una figura envuelta en harapos moviéndose entre los pasillos, golpeando los barrotes con desesperación. Cuando los superiores revisaron esa sección minutos después, no encontraron a nadie. Las puertas estaban oxidadas, cerradas con candados intactos desde hacía décadas. En otra ocasión, un sargento veterano relató su encuentro personal en la sala de armas. Mientras verificaba el inventario, escuchó con nitidez el sonido de botas acercándose a su espalda. Pensó que era uno de sus hombres, pero al voltear, solo vio la puerta abierta y una sombra deslizándose por el umbral. Asegura que la figura llevaba un uniforme que no correspondía a ninguna época moderna, y que al seguirla, se desvaneció frente a sus ojos justo antes de la capilla. San Juan de Ulúa, por su pasado como prisión política, guarda historias oscuras. Ahí murieron personajes como Fray Servando Teresa de Mier y otros presos cuyos restos nunca fueron reclamados. Algunos trabajadores civiles contratados para tareas de limpieza y mantenimiento también se quejaban de voces que salían de los pozos o de puertas que se abrían solas. Uno de ellos, encargado del archivo, renunció después de decir que una mujer vestida de blanco había atravesado el muro frente a él y desaparecido entre los estantes, dejando una sensación helada a su paso. Durante los últimos años de funcionamiento militar, los oficiales de más alto rango comenzaron a considerar a San Juan de Ulúa como un destino poco deseado. Aunque no lo decían abiertamente, los registros internos mostraban un patrón: cambios de turno frecuentes, bajas médicas relacionadas con ansiedad, e incluso reportes de armas disparadas, por error, durante turnos solitarios. Nunca se encontraron culpables ni explicaciones claras.
simplemente se atribuía a la presión del entorno. Ya en décadas más recientes, cuando la función militar fue retirada y el sitio fue declarado museo histórico, los relatos no cesaron. Los guías turísticos, al principio escépticos, comenzaron a narrar sus propias experiencias. Algunos contaban cómo, al cerrar el lugar, notaban pasos en los pasillos cuando no quedaba nadie dentro. Otros sentían que eran seguidos por una presencia silenciosa mientras mostraban los calabozos a los visitantes. En los registros más antiguos del cuartel, se encuentran reportes de ejecuciones, castigos inhumanos y desapariciones forzadas. Un dato curioso y aterrador es que, según relatos históricos, los prisioneros más peligrosos eran encerrados en celdas sin luz, a varios metros bajo tierra. Ahí, la locura y la desesperación eran comunes. No es difícil imaginar que sus gritos hayan quedado impregnados en las paredes de piedra. Incluso hoy, algunos visitantes aseguran haber escuchado voces que les dicen, «Sal de aquí», o «No abras esa puerta». Otros sienten náuseas repentinas al entrar a ciertas habitaciones, como si una energía antigua los rechazara. Uno de los vigilantes actuales del museo confesó en una entrevista que jamás entra solo a la sala de castigos, y que en más de una ocasión ha visto una figura de espaldas, sentada en una esquina, que desaparece si se le mira directamente. San Juan de Ulúa no solo es un testigo de la historia de México, es también un receptáculo de todo el dolor, la ira y el sufrimiento, acumulado durante siglos. Una prisión de piedra para cuerpos. Y según muchos, también para almas que nunca pudieron irse. Pelotón desorientado en la Sierra de Oaxaca, Oaxaca, 1999. Aquel operativo comenzó como cualquier otro. El pelotón tenía la orden de patrullar una zona montañosa al norte de la Sierra de Oaxaca, un área densa en vegetación, aislada y señalada como paso habitual de grupos criminales. Partieron al amanecer, con mochilas ligeras, radios cargados, brújulas de respaldo y un GPS que marcaba con precisión cada coordenada. El aire era húmedo y el cielo gris, pero no había señales de lluvia. Lo que nadie sospechaba era que esa patrulla no se desarrollaría en terreno normal. Algo los esperaba adentro. A medida que el pelotón ascendía por un viejo sendero, la vegetación se volvía más espesa. Las ramas colgaban bajas, y la luz solar apenas se filtraba entre las hojas. Tras 2 horas de marcha, algo falló. El GPS dejó de actualizar la posición. La pantalla quedó congelada. Los relojes digitales empezaron a desincronizarse entre ellos. Algunos adelantaban minutos, otros los retrocedían. No parecía un error de batería ni de interferencia. Los relojes de manecilla se comportaban igual, girando con movimientos erráticos, como si algo invisible alterara el tiempo. Uno de los soldados encendió la radio para reportar la falla, pero solo recibió un zumbido, luego un crujido metálico. Y silencio. El comandante intentó mantener la calma. Ordenó que siguieran en formación cerrada, atentos a cualquier irregularidad. La niebla comenzó a caer, densa y pegajosa, como si el bosque los tragara. El mapa impreso no coincidía con el terreno, los caminos parecían bifurcarse donde no deberían. Pronto, cada hombre sintió que giraban en círculos, pero lo más inquietante fue que los árboles parecían estar siempre en el mismo lugar. Una roca con forma de hacha apareció 4 veces en menos de media hora. El primer soldado en romper el silencio fue el cabo más joven. Señaló entre los árboles. ¿Vieron eso? Una mujer. Allí. Los demás miraron. Nada. Pero el joven insistía. Describió una figura esbelta, vestida de blanco, de pie entre las ramas, observándolos. Cuando el comandante lo encaró para que se calmara, otro soldado dijo haber visto lo mismo. Y luego otro más. «¿No tiene rostro?», murmuró uno de ellos, temblando. Decían que sus movimientos eran lentos, casi flotantes, y que parecía invitar con la mano a seguirla. Con la moral fracturada, decidieron retroceder. Pero el camino de regreso ya no existía. En su lugar, solo había más bosque, más niebla, y el silencio. No había canto de aves, ni insectos, ni el viento, solo el crujir de hojas bajo sus botas. Y en ciertos momentos, pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Un soldado comenzó a rezar. Otro se detuvo, pálido. Había visto la figura a escasos metros, al pie de un árbol, ladeando la cabeza como si entendiera su miedo. Algunos apuntaron sus armas, pero el comandante ordenó bajar los fusiles. «No sabemos qué es, no vamos a dispararle a sombras». Pero la entidad, o lo que fuera,
Parecía moverse con ellos. A cada giro, a cada intento de huida, volvía a estar entre los árboles, más cerca, sin emitir sonido, sin moverse como un ser humano. Un par de soldados comenzaron a perder la orientación mental. Uno caminaba en círculos y decía que escuchaba a su madre llamándolo. Otro afirmaba que veía luces danzando entre las ramas, como luciérnagas que hablaban. La tensión era insoportable. Los radios, de vez en cuando, emitían voces distorsionadas que parecían repetir frases sin sentido. Uno aseguraba que oyó su propio nombre, pero con la voz de un compañero fallecido en otro operativo. La noche cayó de forma repentina. No hubo atardecer. La oscuridad los envolvió como si alguien hubiera apagado el cielo. Encendieron lámparas, pero la luz no llegaba muy lejos. En medio del pánico, los árboles comenzaron a cambiar de aspecto. Sus troncos parecían alargarse, retorcerse como si respiraran. La niebla ahora tenía olor, humedad vieja, tierra podrida, y algo más, como carne en descomposición. Fue entonces cuando llegaron a un claro, sin saber cómo. Al centro, clavada en el tronco de un árbol inmenso, había una cruz de madera carcomida. Nadie podía explicar su presencia. Uno de los soldados se arrodilló frente a ella, llorando. Otro empezó a gritar, asegurando que si no hacían algo, la mujer los arrastraría hasta el fondo del barranco. Nadie había mencionado un barranco, pero de alguna manera todos supieron que estaba cerca, muy cerca. La figura apareció de nuevo, a un par de metros, ahora más definida. Vestido largo, manos pálidas, sin rostro. La cruz tembló en el árbol. La tierra bajo sus botas vibró como si algo despertara debajo. El comandante, con la voz rota, ordenó retroceder sin mirar atrás. Caminaron durante horas, repitiendo oraciones, algunos recitando nombres de sus seres queridos. Uno de ellos repetía el nombre de su perro de la infancia, como si fuera un mantra para no volverse loco. La niebla se disipó tan repentinamente como había llegado, y la luz del amanecer apareció como si nada hubiera pasado. El pelotón emergió del bosque sucio, herido, desorientado, pero vivo. Cuando lograron comunicarse con la base, supieron que solo habían pasado 4 horas desde la última señal. Aunque en sus relojes, y en su percepción, habían vivido una noche eterna. Nunca se encontró la cruz. Cuando intentaron regresar al lugar para ubicarla, el claro no existía. Ni la roca en forma de hacha, ni los senderos conocidos. El informe oficial del operativo registró fallas en el GPS y desvío accidental de la ruta. Pero los soldados jamás hablaron abiertamente del rostro sin cara. Algunos pidieron baja meses después. Otros simplemente no volvieron a entrar en un bosque. La Sierra de Oaxaca, desde entonces, guarda un rumor entre los militares. Hay zonas donde la tierra se abre, no para tragarte, sino para mostrarte algo que no deberías ver. Y a veces, lo hace usando un rostro que no tiene ojos, solo un vacío, uno que llama por tu nombre. Custodio invisible del Campo Militar 1. En las profundidades del Campo Militar número 1, uno de los complejos más resguardados de la capital, hay una leyenda que pocos se atreven a repetir en voz alta, sobre todo de noche. No aparece en los informes oficiales, ni se comenta durante las formaciones matutinas. Pero basta con quedarse solo en alguno de los edificios administrativos, pasadas las 11 de la noche, para entender por qué varios soldados han solicitado su cambio de guardia. Todo comenzó con una serie de incidentes menores. Las primeras versiones hablaban de luces que se encendían solas en la bodega de pertrechos. Se suponía que debía estar sellada, sin acceso más que para el jefe de armamento. La luz, fría y blanca, se activaba justo antes de que el último rondín pasara por ahí. La primera vez, el guardia pensó que alguien la había dejado encendida. La segunda, revisó 3 veces que estuviera apagada. La tercera noche, cuando regresó tras escuchar ruidos de metales cayendo, encontró la puerta entreabierta y la lámpara de emergencia parpadeando, como si alguien acabara de salir. Los sensores de movimiento, instalados en los pasillos que conectan los dormitorios con el comedor, también comenzaron a fallar. Pero no era una falla técnica, se activaban a las 3:22 de la madrugada. Siempre a esa hora. Nunca antes, nunca después. El personal de mantenimiento revisó los dispositivos, los sustituyó, cambió baterías, calibró la sensibilidad. El patrón persistió. Incluso cuando los sensores fueron desactivados por precaución, las cámaras térmicas empezaron a mostrar siluetas difusas, una figura de pie al final del pasillo, que aparecía durante breves segundos y luego se desvanecía. No se veían rasgos, no había cara, solo una mancha más oscura que el entorno,
en forma humana. Un cabo de infantería, asignado a la vigilancia del archivo muerto, fue quien inició el rumor de que aquello no era una simple interferencia. Estaba solo, con auriculares puestos, revisando papelería cuando escuchó que alguien se detuvo junto a la puerta. Pensó que era su relevo. Abrió sin más, pero no había nadie. Sin embargo, la huella de una bota militar estaba impresa en el polvo del suelo del pasillo, una huella fresca. Nadie más usaba ese calzado en esa área. Nadie debía estar ahí. Esa misma semana, en la sala de cámaras, se grabó una secuencia que aún circula en el escuadrón por medio de USBs y celulares ocultos. En la grabación, tomada de madrugada, una de las sillas del comedor se desliza varios centímetros hacia atrás, como si alguien invisible se sentara. Luego se gira lentamente. No hay viento. No hay personas cerca. El operador de cámaras pidió su cambio de turno después de esa noche. En el expediente médico se justificó con estrés acumulado. La mayoría evitaba relacionar los hechos, pero un teniente veterano soltó, durante una ronda de limpieza, que probablemente se trataba de él. Nadie le preguntó a quién se refería, pero el silencio que siguió a su comentario dio más peso que cualquier testimonio. Luego se supo que hablaba del comandante L, caído en un operativo hace más de una década. Se decía que su cuerpo nunca fue recuperado, aunque oficialmente había sido enterrado con honores. Había servido en ese mismo campo militar, recorriendo los mismos pasillos que ahora registraban actividad sin causa. En una ocasión, un soldado se desmayó en la caseta de vigilancia, al norte del complejo. Lo encontraron temblando, con la mirada perdida y las manos ensangrentadas de haberse aferrado con fuerza excesiva al fusil. Dijo haber visto una figura vestida de gala, sin rostro, cruzando el patio a paso lento. Se acercó a la puerta, lo miró fijamente, aunque no tenía ojos visibles, y luego se desvaneció. Esa misma noche, las cámaras se apagaron por más de 20 minutos. Cuando regresaron, se veía la caseta vacía, y luego al soldado solo, como si algo lo hubiera rodeado antes de caer al suelo. Lo más perturbador ocurrió en una noche de inspección sorpresa. Un alto mando decidió recorrer las instalaciones en plena madrugada, para verificar la disciplina de los reclutas. Iba acompañado de 3 oficiales y un chofer. Al llegar al segundo piso del edificio de comunicaciones, notaron que las luces del pasillo estaban apagadas, a pesar de que el sistema de alumbrado era automático. Encendieron linternas. A mitad del pasillo, un apagón repentino los dejó a oscuras. No duró más de 10 segundos, pero cuando la electricidad regresó, una de las puertas, cerrada con candado desde hacía semanas, estaba abierta de par en par. Dentro, no había nadie. Solo la foto enmarcada del comandante L, caída al suelo, con el cristal hecho trizas. La orden fue sellar el cuarto y no volver a usarlo. Desde entonces, se rumora que el campo militar número 1 tiene un vigilante que no duerme, que no responde a órdenes, pero que sigue cuidando con disciplina los espacios que una vez le pertenecieron. Algunos lo llaman el custodio. Otros prefieren no hablar de ello. Hay quienes lo consideran una especie de protector, una energía leal que nunca se retiró del servicio. Pero también están los que aseguran que ya no distingue entre amigos y enemigos, que el comandante no sabe que está muerto, y que cada noche se pasea entre literas, cuartos y pasillos, buscando una amenaza invisible, o quizás esperando una orden que nadie ha dado. Los informes oficiales no mencionan estos hechos. La institución atribuye los rumores a estrés del personal, fatiga operativa, o mal funcionamiento del equipo. Pero entre los soldados más jóvenes, corre una recomendación no escrita. Si te toca guardia de noche, nunca le hables a las sombras. No les respondas. Y sobre todo, si ves a alguien con uniforme de gala mirándote desde el extremo del pasillo, da media vuelta. Y no lo sigas. Niño sin rostro en el cuartel abandonado de Chiapas. Durante el año 2007, un grupo de reclutas fue asignado temporalmente a custodiar un antiguo cuartel en ruinas, ubicado en una zona rural de Chiapas. El sitio había sido desactivado desde hacía más de una década, y según rumores, arrastraba historias de tragedias, ejecuciones sumarias y desapariciones sin resolver. Aún así, el destacamento fue ordenado a montar guardias perimetrales mientras se realizaban labores de limpieza y reconocimiento del terreno. La primera noche fue tranquila, aunque varios comentaron entre bromas que el lugar se sentía demasiado callado. No había insectos, ni viento, ni ruidos del monte. Solo el crujir de las botas sobre el concreto viejo y el chillido metálico de las láminas sueltas en los techos. Pero nada fuera de lo común. Fue en la tercera noche cuando comenzaron los incidentes.
El primer reporte informal vino de un joven centinela que había tomado turno en la garita norte, un rincón parcialmente derrumbado y con vista directa al ala más vieja del cuartel, los dormitorios originales. El muchacho aseguró haber escuchado lo que describió como un llanto suave, agudo, de niño. Pensó que era algún animal, quizá un gato, hasta que el sonido comenzó a acercarse por el pasillo. Describió que lo escuchó con claridad. El sollozo infantil rebotaba contra las paredes vacías, acompañado por pasos pequeños y descalzos. Se asomó con la linterna, sin encontrar nada, pero apenas retrocedió, volvió a oírlo. Pensando que se trataba de un bromista o un indigente, bajó de la garita y decidió seguir el sonido. Fue entonces cuando lo vio. A unos 10 metros, entre los muros abiertos, estaba una figura infantil. Un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, con ropa sucia y rota. Estaba de espaldas, inmóvil. El recluta le gritó para llamar su atención, pero no obtuvo respuesta. Se acercó más, y justo cuando estuvo lo bastante cerca para tocarle el hombro, el niño giró lentamente. No tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, nariz y boca, había una superficie lisa, como de cera o piel quemada. El recluta cayó de espaldas, soltando la linterna. En la oscuridad solo escuchó pasos alejándose, sin prisa. Cuando logró levantarse y encender de nuevo la luz, no había nadie. Durante los días siguientes, el relato corrió entre los compañeros, a quienes les costaba creerlo, hasta que las manifestaciones se intensificaron. Uno por uno, varios reclutas reportaron haber oído el mismo llanto, exactamente con el mismo tono y dirección, siempre hacia el ala norte. Algunos también vieron la figura, pero ninguno se atrevió a acercarse como el primero. Una madrugada, el oficial a cargo decidió hacer una inspección personal. Armado y con 2 linternas, recorrió el pasillo con 2 soldados más. No hallaron nada durante la primera hora, pero al cruzar frente a una de las antiguas celdas de castigo, una habitación sin ventanas y con la puerta oxidada, uno de ellos sintió que lo sujetaban del brazo. Gritó, y al girar, solo vio la silueta de un niño que se desvanecía entre los escombros. El oficial ordenó el cierre del ala norte. A pesar de que la orden no era oficial, nadie volvió a patrullar esa zona después de medianoche. Uno de los eventos más inquietantes ocurrió en la semana siguiente, cuando un grupo de 3 reclutas decidió instalar una cámara digital, apuntando hacia uno de los corredores. Dejaron grabando toda la noche. A la mañana siguiente, al revisar la cinta, encontraron que durante un lapso de exactamente 3 minutos, la imagen se tornaba completamente borrosa, como si la lente estuviera cubierta por una neblina espesa. En ese mismo segmento, se escuchaban pasos, pero no uno ni 2, sino muchos, corriendo de un lado a otro. Y al fondo, un susurro repetía una palabra: mira. Nadie pudo identificar de dónde venía la voz. Esa misma tarde, la cámara fue retirada, y por orden del mando superior, se prohibió el uso de dispositivos personales en turnos de vigilancia. Un recluta más experimentó un episodio particularmente aterrador. Mientras se dirigía solo a la letrina, ubicada precisamente en el corredor que conectaba con la zona abandonada, notó que la temperatura descendió drásticamente. El aire se volvió denso, y escuchó un zumbido agudo en los oídos. En ese momento, notó que el piso estaba húmedo. Pensó que había una fuga de agua, hasta que miró al techo. Goteaba sangre, o al menos algo rojo, espeso y tibio, que caía en pequeños hilos justo donde estaba parado. Corrió sin mirar atrás. Al día siguiente, no había rastros de líquido en el techo. Los reportes se acumularon en silencio. Nadie quería ser reubicado, pero la tensión aumentaba. El oficial encargado, tras una reunión privada con su superior, permitió que los turnos nocturnos fueran compartidos y que nadie patrullara solo. También se aceptó una solicitud colectiva: encender una vela en una esquina del comedor central cada noche, acompañada de una oración. Nadie supo quién tuvo la idea, pero fue adoptada sin discusión. Con el tiempo, la actividad paranormal fue disminuyendo, o al menos, eso se creía. Los que quedaban más tiempo solos aseguraban que algo seguía ahí. Una energía fría, un eco suave de pasos cuando no debía haber nadie. Una figura en el rabillo del ojo que desaparecía si se la miraba de frente. Años después, algunos de los soldados que estuvieron ahí coincidieron por azar en una ceremonia. Compartieron recuerdos de aquella experiencia, y todos mencionaron al niño sin rostro. Uno de ellos, ya retirado, dijo haber encontrado en archivos antiguos una leyenda local. En el terreno donde se levantó el cuartel, existió una vieja hacienda donde, según registros coloniales, murieron varios niños víctimas de castigos y encierros.
Uno de ellos, dice la crónica, fue enterrado vivo como castigo por intentar escapar. Su cuerpo nunca fue hallado. La familia abandonó el predio y con los años, el terreno fue ocupado por el ejército. Hoy, el cuartel continúa abandonado. El ala norte permanece clausurada, sus puertas soldadas. Y aunque muchos niegan que algo sucediera, los reclutas de 2007 aún lo recuerdan con detalle. Porque esa figura, el niño sin rostro, sigue viva en sus pesadillas. Y en el eco de aquellos pasillos vacíos, donde aún puede escucharse, algunas noches, un llanto que no viene de este mundo. Tropa que disparó contra la nada. No era la primera vez que salíamos de patrullaje nocturno en esas brechas de Sonora, pero algo en el ambiente esa noche estaba fuera de lugar. El aire se sentía más denso. El viento, aunque leve, traía un olor extraño, como a tierra removida y vegetación podrida. Íbamos en formación, 5 hombres en la parte delantera, y el resto cubriendo flancos, con una visibilidad reducida por la falta de luna. Cerca de la medianoche, algo se movió entre los árboles, a unos 20 metros de nuestra línea. Un crujido rápido, seco, como si alguien o algo hubiese pisado ramas gruesas sin cuidado. El jefe de escuadra dio la orden de alto total. Apagamos las linternas. Solo el ruido de nuestras respiraciones contenidas quedaba en el aire. Otro sonido, esta vez más fuerte. Algo se arrastraba por la tierra. No era un animal común. El movimiento era rápido, calculado, como si supiera que lo buscábamos y jugara con nosotros. Entonces alguien gritó que vio una figura correr en diagonal. Disparos. El primer soldado abrió fuego por reflejo. En segundos, todos disparamos en la misma dirección, formando un muro de balas. La maleza temblaba. Se oían ramas rompiéndose, hojas agitadas. Después, un silencio absoluto. Avanzamos en formación cerrada hacia el lugar de impacto. No había rastro de cuerpos ni sangre. Ningún indicio de que alguien humano hubiese estado ahí, solo una serie de marcas, garras profundas grabadas en la tierra húmeda. 4 hendiduras paralelas, como de un animal enorme, pero con la regularidad de algo que sabía lo que hacía. En algunos árboles, las ramas estaban partidas como si algo hubiese trepado y saltado de uno a otro. No queríamos hablar, pero todos nos mirábamos con la misma pregunta en los ojos. ¿Contra qué habíamos disparado? Un soldado, que iba rezagado, dijo haber escuchado una respiración fuerte a escasos metros de su oreja, como si alguien se le hubiese colocado por detrás. Nadie lo creyó en ese momento. Pensamos que era producto del susto. Pero al revisar la zona al amanecer, encontramos algo más. Una rama larga, de casi 1,5 metros, quebrada exactamente a la altura de la cabeza del compañero. Y pegada al tronco, una especie de fluido espeso, negruzco, como resina quemada. Recogimos muestras con guantes, pero al llegar al campamento, nadie quiso quedarse con el frasco. Lo dejamos en una caja de metal, pero por la tarde, el contenido había desaparecido sin dejar rastro, ni siquiera una mancha. Durante los días siguientes, varios de nosotros comenzamos a tener sueños repetitivos. Una figura grande, encorvada, con extremidades desproporcionadas, aparecía entre los árboles, pero siempre sin rostro. Solo ojos brillantes en la oscuridad. Despertábamos al mismo tiempo, como si algo nos estuviera conectando. Uno de los soldados desertó una semana después. Dejó una nota escrita a mano donde solo decía: no era humano, no quiero volver a verlo. Se reportó el incidente como fuego errático en condiciones de baja visibilidad. Nadie más volvió a mencionarlo oficialmente, pero quienes estuvimos ahí sabemos lo que sentimos. El frío que nos tocaba sin viento, las miradas clavadas que no podíamos ubicar. No fue una emboscada de narcos, ni un error táctico. Disparamos contra la nada. Y aún así sentimos que esa nada nos estaba mirando. Desde entonces, ningún escuadrón ha vuelto a patrullar esa zona sin luz. Los veteranos recomiendan evitarla después de cierta hora, y los nuevos, bueno, los nuevos se ríen. Hasta que les toca hacer guardia. Una noche, meses después, uno de los camiones de suministro que pasaban por esa ruta, se detuvo por falla mecánica. El chofer, civil, apareció en la base caminando solo, sin recordar cómo llegó. La grúa encontró el vehículo intacto, pero la carrocería tenía las mismas marcas. Garras profundas, paralelas, como grabadas con furia. A nadie le gusta hablar del tema, pero todos en ese batallón saben que, esa noche del patrullaje, algo nos estuvo cazando. Y no era de este mundo.